Hola, hola, mi nombre es Eric Torres y sean bienvenidos a Sin Censura. Bueno chicos, el tema de hoy que vamos a platicar estos 15 o 20 minutos de podcast es sobre lo paranormal. La verdad es que yo soy una persona que me encanta todo lo que tiene que ver con lo paranormal. Y bueno, ¿ustedes creen o no? Es nuestra primera pregunta de hoy. ¿Ustedes creen en algo más allá, o sea, que exista? Yo tengo ciertos temas, ciertas cositas que me han pasado que lo estaré contando en el trayecto de estos 15 minutos de podcast, que la verdad es que yo amo completamente hablar con ustedes. Y bueno, la verdad es que yo sí creo en las leyendas, sé que hay algo más allá. Si existimos nosotros, ¿por qué no van a existir los fantasmas, las cositas esas paranormales que como que a uno lo asusta? Y bueno, comenzamos hablando de nuestras leyendas nicaragüenses, que la verdad es que nosotros tenemos la dicha de tener una gran variedad de ese tipo de temas. Tenemos la Llorona, tenemos los duendes, tenemos el Padre Sin Cabeza, el Cadejo. Son leyendas que nos representan como nicaragüenses, y además de que hay que recalcar, por ejemplo, el de la Llorona, se ha venido hablando y se ha venido trayendo por medio de nuestros antepasados. La Llorona es una leyenda que nace de México y, como lo decía antes, por medio de generación en generación, nuestros abuelos, a nuestros padres y ahora nosotros, nuestra tercera generación, se ha venido contando esta leyenda que, según la leyenda mexicana, es real. Según unos datos históricos, en Guanajuato hay una tumba que dicen que ahí se realizó un exorcismo por parte del Vaticano, pero lo voy a contar un poco para las personas que no conocen esta leyenda. Esta leyenda nace acá en Nicaragua y según dicen que esta mujer era una mujer indígena que se enamoró de un español, y pues ese español, como todos los hombres hoy en día, a veces como que le engañó, le prometió las mil y una cosas, le bajó el cielo, le bajó las estrellas, y bueno, como que la mujer cayó en sus pies, y bueno, se enamoró, tuvieron relaciones, y bueno, nacieron sus hijos. ¿Qué pasa? Que el maje era un español que obviamente venía a colonizar toda esta zona, según yo entiendo y estudié, y bueno, ¿qué pasa? Que el hombre le promete que iba a volver, y el hombre nunca volvió. Y ya por un acto de dolor, de despecho, lleva a sus hijos. Hay ciertas teorías que dicen que lo ahogó en un río y otras que dicen que fue en un tipo pozo que sacaban agua para alimentar. Hay que recalcar que estamos hablando de hace muchos años, siglos atrás. Y así nace esta leyenda de la Llorona, y dicen que la mujer, por dolor, ella mata a sus hijos y anda penando por todo lugar, porque claro, quedó loca por el amor, quedó loca por segunda vez también por sus hijos, y esto causa de que ella sea un alma en pena, buscando a sus hijos desoladamente. Claro que ella está clara de que ella mató a sus hijos y su dolor, y cuando vuelve en sí, vuelve y anda penando por diferentes puntos. Hace algunos años atrás, aquí en Nicaragua, unos 5 o 8 años atrás, se vino esta leyenda intensificándose en el municipio de Matiare. O sea, si no lo ubican, queda después del municipio de Ciudad Sandino y llega a Matiare. Y ahí esa gente, dicen, y hubo reportajes de varios medios de comunicación del país, para ser exactos, Canal 10, y es que supuestamente ahí aparecía la mujer de blanco, como la conocen aquí muchos locales, como que se aparecía en la madrugada, y más que esa zona geográfica existe el lago, y bueno, dicen que la mujer aparecía, deambulaba por las calles, se escuchaba con la tradicional eslogan de ella: "Ay, mi hijo", y bueno, dicen que lo atormentó mucho tiempo, la gente grabó, hubieron reportajes, y bueno, eso es uno de los hechos de nuestro país que podemos decir que se ha comprobado de que existe algo más allá que no se puede explicar. Como les dije, ahí en México sí existe la tumba, hay pruebas de parte del Vaticano de que sí existió la Llorona. Hubo un exorcismo en el lugar y el lugar está como maldito. Cada cierto tiempo dicen
de que llegan ahí porque supuestamente ahí verdaderamente está la tumba y está comprobado según el Vaticano. Hay que recalcar que el Vaticano, para hacer ese tipo de exorcismo, ese tipo de prueba, es porque lo fueron estudiando tiempo tras tiempo tras tiempo para comprobar que hay una existencia real. Otro tema que es muy famoso acá y uno de los ritos satánicos, que son satánicos, las personas que hacen brujo, hechicero, tipo de brujería que no es para nada buena y es energía muy mala, es la manera de convertirse en animal. Y es el segundo mito que vamos a hablar, es sobre la mona o el mono, porque podría ser de los dos géneros, uno no sabe. Esta leyenda nace aquí en nuestro país, según dicen, ahí en el campo, en los municipios lejanos, departamentos lejanos de nuestro país, donde la vida, como dicen, no vale nada. Y ahí nace esta leyenda que estamos hablando el día de hoy. Ok, como les digo, la mona aquí en nuestro país son personas brujas que se enamoran y se convierten y andan robando. Según dicen que son ancianos, porque es para, digamos, convertirte en ese tipo de cosas. Necesitas hacer sacrificio, necesitas hacer ciertas cosas que, digamos, una persona que esté en el mundo del ocultismo no lo puede hacer bien. Allí nace esta leyenda más que todo en los pueblos, porque en los pueblos los hombres son muy canijos, hay que recalcar, y dicen de que, por ejemplo, yo tengo dos pruebas fidedignas. Por ejemplo, un reportaje que hicieron hace muchos años en Canal 10, porque de hecho antes era bastante popular hacer ese tipo de temas y hablar de ese tipo de temas de leyendas sobrenaturales, y la verdad es que yo amo todos esos temas y por eso estoy haciendo este podcast respecto a eso, para uno recordar y pensar cuál es su cosmovisión de todos estos asuntos. Y es que supuestamente para convertirte en la mona, y según un reportaje de Canal 10 y yo investigando por otros puntos del ciberespacio, necesitas tener una experiencia para hacer ese tipo de hechicería. La manera de hacerla no es súper complicada. Puedo decir de que hay que hacer un rito, hacer una estrella de sal, poner una vasija con agua, velas, la estrella, un pentagrama, que supuestamente una representación del más allá. Tenés que tener pacto con el diablo. O sea, algo muy complicado, y son gente de que se enamoran de alguien. Y tengo un amigo que me contó su experiencia. Él vive en San Marcos. Él vive en una zona alejada de San Marcos, donde hay finca, donde cada kilómetro tal vez puede haber una finca con personas. O sea, un lugar bastante que cumple con las condiciones para hacer ese tipo de cosas, ¿me entienden? Donde se ve eso, y antes existía más este tipo de cosas porque existía una inocencia que ahora no se ve. Este tipo de inocencia, todo el mundo es más vivo que el propio diablo. Hay que recalcar ese punto, y por eso antes podíamos ver más cosas que podrían pasar. Y bueno, el normal dice de que en la madrugada de la nada, una noche llegó una mona y comenzó a saltar arriba de su techo. O sea, ya se imaginarán, uno asustado. Y dicen que daba vuelta alrededor. Dicen que la única manera de poder, digamos, deshacerte de ese tipo de cosas es que vos salgas desnudo, sin nada, como Dios te trajo al mundo, Adán y Eva, pues, como Adán, salir y enfrentarte a la mona. Y es lo que él hizo. De tanto que pasó eso, él dijo, bueno, vamos a creerle a mi tío, a mi abuela, que ellos creen ese tipo de cosas, me dijo. Y bueno, yo me fui, de tanto que era la jodedera, me dijo, y me fui y lo miré. Fui y la miré y era horrible. La verdad es que solo se miraba el bulto, que sí era una mona, los ojos eran rojos. Y dijo que pues eso hizo y ya no volvió a aparecer. Y ya se vuelven locas y ya pues ya desaparece. Pero sí son cosas que sí existen, porque hay que recalcar, si existe el bien, obviamente existe el mal. Si existe la muerte, ¿por qué no existir los fantasmas? Es lo que yo digo, es mi cosmovisión de ver las cosas. Vamos a tocar otro punto, y es sobre las situaciones paranormales que pasan en la casa. Existen teorías que dicen de que pasa ese tipo de situaciones porque, digamos, si viví en una casa lleno de discusiones,
de que no tenés paz consigo mismo, vivís con depresión, tu casa, además la iluminación está terrible. Eso es foco para que los fantasmas se acumulen, ese tipo de cosas. Yo les puedo dar fe y no sucedía eso porque hay que recalcar que hay terrenos ya malditos donde ocurrieron muertes, ocurrieron asesinatos, que ya les estaré hablando un poco más sobre eso. Y es que también les puedo dar mi story time rápidamente. Es que donde vivía antes un familiar mío, yo me quedaba bastante ahí. ¿Y qué sucedía? De que de la nada pues me tocaba la ventana. Era bastante creepy esa situación, porque literal yo estaba de noche dormido y de la nada yo escuchaba que literal, como ese ventanal que ustedes ven atrás, en esta parte de acá, como que agarraban una moneda y que me tocaban ventana. Y hubo un punto de que yo me harté y literalmente nos dimos cuenta que sí había algo, porque esa casa hay que recalcar era alquilada, no sabíamos historia de ella. Y sucede que un día que hubo un temblor, me acuerdo, yo me quedé a dormir con mis primos ahí en una litera, recuerdo el cuarto, y yo me salí a beber agua. Ese día estaba lleno de paz. Y hubo un día de que hubo un temblor, me acuerdo, y pues nos despertamos por la intensidad del temblor. Estoy hablando de esto en el 2000, en el año 2021, 22, o sea, hace algunos 2 años, 1 año, porque no recuerdo exactamente. Y de hecho tengo una story time respecto a esa anécdota si la quieren escuchar. De la nada yo me fui y yo regresé, pero me cuenta al día siguiente mi madre, no sentí nada en ese momento. Y sucede de que de la nada o sea, ellos vieron, literal, que iba alguien detrás de mí. Iba alguien detrás de mí, dicen que no lo puedo distinguir, pensó que era alguno de sus hijos. Y lo raro de todo que lo ve con buzo. Nadie ese día andaba de buzo y da la casualidad de que todos andábamos de negro. No pregunten por qué nos vestimos de negro para dormir, pero a veces las coincidencias existen, ¿me entienden? Y pues todos nos quedamos viendo. Mi madrina, cuando conté eso, mi prima estaba en la mesa porque fue en la parte de la cocina. Y mi prima estaba haciendo sus tareas en su computador y de la nada ella se detiene y dice, yo también lo vi, y lo describió. Tenía camisa blanca y tenía un buzo. Y nadie ese día se había vestido de buzo. Por eso él dijo que existen sus cosas raras, además de que hubo un tiempo después de que ella quedaba y una noche ella quedó sin sus hijos porque iban con sus papás, le tocaba fin de semana. Y resulta de que sintió olor a rosa, o cuando ella estaba con brother en la casa de al lado, de la nada, de la madrugada comenzaban a tirar las bailas. Por eso les digo, hay sus cosas que existen en las casas propiamente por eso, pero hay casas que no. Cuando hay demasiado, como recalco la idea anterior, cuando hay demasiadas situaciones de conflicto, existe ese tipo de cosas. Por ejemplo, acá no ha pasado nada hasta el momento, yo me siento en paz, ahorita estoy solo y no me ha pasado nada, pero la última cosa que sucedió acá fue de que literal, yo estaba viendo películas, yo no estaba acá, y de nada apagaron el interruptor. Y el problema de estos interruptores de esta casa es que literal son muy duros. No sé cómo explicarlos, pero tenés que ejercer una presión para apagar el interruptor de la luz. De hecho, aquí se puede ver al fondo, hay una luz, y al fondo es que hay varias divisiones en esta casa. No sé cómo explicarles, pero ajá. Y fue la única vez. Ella tiene una amiga, porque sí existen los dones paranormales o visiones. Hay personas que sí tienen ese tipo de don, porque se le llama don. Tienen don para ver cosas que las personas comunes y corrientes no pueden ver. Y ella decía de que en la otra casa ella veía cosas. Y aquí pues dijo que miraba una sombra de que, digamos, esta casa es súper enorme. Al fondo hay un cuarto, el cuarto más grande que podemos decir que es súper enorme, no sé cómo explicarle. Pero ella dice de que ha visto cosas acá. Yo no he visto nada porque yo soy sensible. Yo soy más como de escuchar, pienso yo. Pero ella tiene ese don, además de que ella, digamos, tiene una hija y de la nada pues también sé que también la niña tiene ese tipo de dones. Y pues sí, existe todo lo que tiene que ver con lo paranormal, este mundo. Yo me quedo asustado con todo lo que puede pasar en todo esto, porque al final uno
si te das cuenta, todo es posible. Y el que diga lo contrario, que no todo es posible, es porque no ha pasado ninguno. Hay gente escéptica, ¿no? Que no creen porque no les ha pasado, hacen caso omiso. Pero hay gente que sí tienen ese tipo de don de sentir. Y yo en realidad son pocas las situaciones que me han pasado, pero a mí me encanta todo, como recalco, todo lo que tiene que ver con lo paranormal. Lo que yo les puedo decir es que todo existe. Todas las leyendas. Yo pequeño miraba duendes, porque yo soy de una familia numerosa de 7 hermanos, y miraba duendes literal, porque yo vivía en una casa enorme, tenía un patio enorme que tenía un palo de naranjaria enfrente de un ventanal del cuarto de mis padres, y ahí siempre cada año o cada 9 meses había un niño nuevo o un bebé nuevo en la casa, y yo pues me iba y siempre miraba de que había un hombrecito verde viendo literalmente a mi hermano. Y bueno, aquí recalcando la historia, aquí en nuestro país hay más concentración de ese tipo de cosas. En León, Sutiaba, tierra de cipés, duendes y otros tipos de elfos, por decirlo así, porque esa es como una especie según la mitología y todo lo que tiene que ver con eso. Pero sí, o sea, el mundo está lleno de cosas malas. Hay teorías que dicen, cuando uno ve películas sobrenaturales y ese tipo de cosas, como que uno atrae ese tipo de un portal para entrar. En mi caso, sí puedo decir de que no puede ser yo amo, he dejado un poco ese tipo de cosas, pero podría decir de que sí, existe esos portales. Si veo una película obviamente te crea psicosis, o ven cosas que no existen, porque todo es posible, como les digo. Y bueno, chicos, este ha sido nuestro podcast de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales como @boomeric77 en Instagram, Facebook y todas mis redes sociales. Y esto fue nuestro podcast de hoy. Espero que les haya gustado estas conversaciones paranormales. Si quieren que yo cuente y hagamos un segmento de historias paranormales, me lo pueden escribir por acá. También hay rituales y todo eso que no nos dio el tiempo de explicar, pero vamos a hacer una segunda parte para explicar este tipo de temas. Sin más que decir, yo soy Eric Torres y nos vemos hasta el siguiente podcast.